Ya, entonces miren, el día de hoy nos vamos a ocupar de todo lo que es endemias y epidemias que a través del tiempo y hasta la actualidad seguimos viviendo, ¿no? Ustedes, como ven, estamos viviendo esta pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces, miren, si nosotros hacemos un recuento de todo lo anterior, una de las epidemias más devastadoras de la antigüedad fue la peste de Atenas, ¿ya? Que se propagó en el año 428 antes de Cristo, narrada por Tucídides en su obra La Guerra del Peloponeso, ¿no? ¿Ya? Murieron, miren, en ese tiempo 80.000 personas, ¿ya? Pero para la cantidad de personas que vivían en ese tiempo, pues era bastante grande, bastante alto, ¿ya? Además, se mencionan, pues, que ha habido que se llama epidemias, ¿no? Como la peste de Siracusa, ocurrida en el año 396 antes de Cristo, ¿ya? Cuando el ejército cartaginés sitió Siracusa, en Italia. La peste de Antonio también, del siglo II después de Cristo, ¿ya? Cuando gobernaba Roma el emperador Marco Aurelio, ¿ya? Tenemos la plaga de Antonina en el año 165 después de Cristo, ¿ya? Esto fue pues propagado por la vuelta de soldados romanos que volvían de Mesopotamia. Tuvieron la desgracia de expandir la plaga antonina, que terminó matando, miren, al ejército del emperador romano 5.000 personas, ¿ya? Como ven, miren todo lo que ha estado sucediendo antiguamente, ¿no? 15 años después, 5 millones de personas sucumbieron ante la viruela. 5 millones, miren. ¿Ya? La plaga de Justiniano también es otra, ¿no? En el Mediterráneo, entre los años 541 y 542 después de Cristo, donde se encontró la primera expansión de la peste bubónica, ¿ya? En Constantinopla, llevándose, miren, 10.000 personas día tras día, ¿ya? Y ahí más o menos miren la figura, ¿ya? ¿No? La peste bubónica ha matado, miren, 200 millones de personas en total, ¿ya? 200 millones. Y después tenemos otra, que quizás también ya ustedes la conocen, ya la hemos tenido acá en el Perú, es la lepra, ¿ya? Las descripciones más antiguas se registran en el Xuxurruta Sanita, ¿no? Del siglo VI antes de Cristo. Llegó con los europeos y africanos a de América, ¿ya? A partir del siglo XVI y siglo XVII. ¿Ya? Se documentó por primera vez en Hawái en 1823 y en Australia en 1908. En América la lepra penetra después de la conquista, ¿no? Se piensa que prácticamente los europeos en ese tiempo, en el tiempo de la conquista, de todo esto, ya, y después ya como establecieron ya el comercio, todo eso, entonces ahí es donde prácticamente se trae pues el contagio de la lepra. ¿Ya? Como ven, miren, esas son las grandes epidemias que hemos tenido, ¿ya? Y seguimos teniendo a la actualidad, ¿no? En 1347 la peste negra también, la pandemia más destructiva en la historia de Europa, ¿no? Que fue la peste bubónica que asoló el viejo continente entre los años 1348 y 1361. Y le dieron pues el nombre de la peste negra, ¿ya? La enfermedad tenía una altísima tasa de mortalidad y en algunas epidemias se alcanzó el 90% de los casos, ¿ya? O sea que de 100 personas, fíjense, morían 90 personas, ¿ya? Y el índice de fallecimiento promedio, miren, en ese tiempo era de 60%, ¿no? De 60 personas por cada 100 fallecían, ¿ya? Ahora la bacteria fue la Pasteurella pestis, conocida ahora como Yersinia, ¿no? Se multiplica rápidamente en el torrente sanguíneo, produciéndose altas temperaturas y muerte por septicemia. Ya, septicemia quiere decir pues que ya se infectó toda la sangre, ¿no? Está prácticamente tratando de infectar todos los órganos. En 1918 también tenemos la gripe española,
¿ya? Esta es una epidemia que se desencadenó en la primavera de 1918 y se llevó a la tumba, miren, cerca de 40 millones de personas, ¿ya? Cerca de 40 millones, ¿no? El país que más fue castigado fue la India, ¿ya? Donde fallecieron 15 millones de los afectados por la epidemia, ¿ya? Alcanzando, miren, en algunas zonas de la India, 20%, ¿ya?, de la población falleció. Entonces, esta fue, pues, prácticamente la gripe española una de las epidemias más letales en ese tiempo, ¿no? En 1918-1919, ¿no? La gripe española H1N1 causó la muerte de más de 20 millones de personas también. Fueron más la cantidad de muertes que en la Primera Guerra Mundial. Ya en el 57-58, la gripe de Asia, H2N2, 70.000 muertes en Estados Unidos. 68-69, la gripe de Hong Kong, H3N2, produjo 3.400 muertes en Estados Unidos. ¿Ya? Y desde la aparición de la gripe de Hong Kong, tipo H3N2, en 1968, ha producido una tasa de mortalidad en Estados Unidos más en ancianos. ¿Ya? Ya ustedes saben por qué razón en los ancianos hay estos problemas, ¿no? Por la baja resistencia y la baja inmunidad también. Y acá tenemos algunos, miren, algunos cuadros de todo lo que es estas pestes, estas pandemias que se produjeron anteriormente, ¿no? Ahí tenemos, miren, 1918, ¿ya? La gripe de Hong Kong. Y ahí utilizaban, miren, las mascarillas, ¿ya? Ahora último, hemos tenido también en 1952 la epidemia de la poliomielitis, ¿ya?, que es una enfermedad infecciosa viral del sistema nervioso central, que en muchos casos provoca como secuela una parálisis. Y ahí tenemos, como ven, miren, la mayor incidencia se produce entre los 5 y los 10 años. Por eso es que la vacunación se hace en el primer año de vida, ¿ya? Y también se va haciendo, tiene que se llama un refuerzo, ¿ya? Ahora, la primera epidemia registrada en Estados Unidos se produjo en Vermont y fue descrita por Caberly. Recién a principios de este ciclo se logró un avance en el conocimiento de esta enfermedad, ¿ya? Ahora, en la primera mitad del siglo, la poliomielitis paralítica registró un creciente número de casos y recién en 1940 se reconocieron los 3 serotipos distintos de virus que provocan la infección, ¿ya? En 1951, Jonas Salk elaboró la vacuna. Por eso les digo, miren, a partir de 1955, la vacuna recién de la poliomielitis, ¿ya? En 1961 se autorizó al doctor Sabin Feldman la utilización de la vacuna. Miren, a partir de 1961 recién se comenzó a aplicar esta vacuna, ¿ya? Se autorizó en Estados Unidos y una nueva vacuna de poliomielitis inactivada, más potente y con una eficacia similar a la de la vacuna oral, ¿no? Ahí está. Después tenemos pues el desastre de Chernobyl, ¿no? En 1968, el 26 de abril, ya la explosión e incendio del reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl, ¿no? Que fue un accidente ocurrido a la 1:23 horas, ya de la mañana. Ya, vamos ahora a decirles. ¿Ya? Entonces, miren, produjo la liberación de enormes cantidades de material reactivo a la atmósfera, contaminando significativas grandes extensiones en Bielorrusia, ¿ya?, y la Federación Rusa y Ucrania, afectando seriamente a la población local, ¿no? Y eso ha pasado bastante tiempo también para que en ese año prácticamente se comiencen a vivir en esas zonas, ¿no?, donde hubo toda esta reacción nuclear, esta explosión nuclear, ¿ya? Como ven, miren, a través del tiempo, como les vuelvo a repetir, han venido pasando cosas en cuanto a la salud, no simplemente en cuanto a lo biológico, ¿no?, sino también en cuanto a desastres propiciados prácticamente por el hombre, ¿no?
¿ya? Ahora, los estudios epidemiológicos han sido dificultados por falta de fondos, una infraestructura con poca o ninguna experiencia en la epidemiología de enfermedades crónicas, pobres instalaciones de comunicación y un problema de salud pública inmediato, ¿ya? Con muchas dimensiones. El énfasis ha sido puesto en el tamizaje más que en estudios epidemiológicos bien diseñados, ya desde tiempos atrás. Entonces, como ven, a la actualidad se viene trabajando mucho más en base a la epidemiología, ¿ya? También tenemos el SIDA, ¿ya? El SIDA. Según la Organización Mundial de la Salud y el VIH-Sida sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública del mundo, especialmente en los países de ingresos bajos o medios, ¿ya? Gracias a los adelantos en el acceso al tratamiento con antirretrovíricos, las personas con VIH positivo pueden ahora vivir más tiempo, ¿no? A la actualidad, y pueden desarrollar sus actividades en forma normal, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un ejemplo bien claro, ¿no? Ahorita ustedes saben, en la televisión tenemos a la famosa que le dicen la Chola Chabuca, ¿no? Miren cuántos años ella fue detectado antes en el 94, 95 creo, el SIDA en ella, en esta persona. Entonces miren cuánto tiempo y normalmente hace sus actividades, ¿no? Y allí, por eso les digo acá, en cuanto al VIH-Sida, ya hay muchas personas que están infectadas con el VIH, pero con los antirretrovíricos prácticamente controlan la enfermedad, ¿ya? Miren, ve, acá miren. Además se ha confirmado que el tratamiento con antirretrovíricos evita la transmisión del VIH de una persona infectada a su pareja sexual. En los países de ingresos bajos o medios, a finales del 2012 recibían terapia antirretrovírica cerca de 10 millones de personas, ¿ya? Ya este tratamiento, como lo vuelvo a repetir, ustedes ya lo han revisado en lo que es en las estrategias sanitarias del VIH-Sida, y prácticamente es gratuito acá en nuestro país, ¿ya? El informe de la ONU-SIDA sobre la epidemia mundial de SIDA muestra que los objetivos del 2020 no se cumplirán debido a éxito profundamente desigual. COVID-19 arriesga desviar los avances en VIH fuera del curso, así es. Ya, más nos hemos dedicado ahora a la actualidad en lo que es, ¿qué se llama? En el COVID, y estamos prácticamente dejando de lado quizás esto del VIH-Sida. A nivel mundial, ¿eh? No vamos a hablar solamente a nivel del Perú. Los objetivos no cumplidos han dado como resultado 3.5 millones más de infecciones por VIH y 820.000 más muertes relacionadas con el SIDA desde 2015. Además, la respuesta podría retrasarse en 10 años o más si la pandemia del COVID provoca graves interrupciones en los servicios para el VIH. Ya, por eso les digo, no solamente el COVID está afectando ¿qué se llama? A las personas, ¿no? En este sentido, en el comercio, en la economía, sino también en el tratamiento de de algunas enfermedades, ¿ya? De algunas personas que reciben tratamientos. ¿Por qué? Porque hay interrupciones tanto en los servicios en la atención, tanto también en la fabricación, en la elaboración de los retrovíricos, ¿no? Por eso es. Ahora, cambios en su hábitat, como la urbanización, la deforestación y el calentamiento global también han afectado, ¿no? Esta pérdida de biodiversidad da lugar a una potencial consecuencia, miren, alarmante, la probabilidad de que los animales transmitan a humanos enfermedades, ¿no? Como el SIDA, el virus del Nilo Occidental, el ébola, más rápido que nunca, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos prácticamente invadiendo, ¿ya? Lugares donde prácticamente ha habido pues el hábitat de animales, ¿no? Entonces, incluso de la deforestación, ya se han talado muchos árboles, entonces han ido a vivir ahí y ahí vienen los problemas, ¿no? Los brotes de enfermedad por el virus del ébola, ¿ya? Y la tasa de letalidad pues del ébola es bastante alta, el 90%.
¿ya? Ahí miren, estos brotes se producen principalmente en aldeas remotas de África Central y Occidental, cerca de la selva tropical. El virus es transmitido al ser humano por animales salvajes y se propaga en las poblaciones humanas por transmisión de persona a persona, como ven, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, en el 2014 fue pues sí, que se produjeron varios casos de ébola, ¿ya? Y esto es en parte de la Sierra Leona en el África, ¿no? ¿Ya? De los cuales pues prácticamente el 90% de los que llegaban a tener esta enfermedad morían, ya fallecían, o sea, una tasa de mortalidad bastante altísima. Acá en nuestro país, ya el doctor Cueto, que es, bueno, una persona que se ha dedicado a hacer el estudio de todas las pandemias, de todas las epidemias que se han producido acá en el Perú, ¿no? Publicó recientemente una destacada obra con el significativo título El regreso de las epidemias, ¿ya? En ella se hace un análisis detallado de varias plagas que han azotado a Perú durante el siglo XX, entre las que están la peste bubónica, la fiebre amarilla, la viruela, el tifus o la malaria, manifestadas especialmente en su primera mitad, aunque en algunos casos, ¿ya?, siguen teniendo desgraciada incidencia en la actualidad. Cueto también estudia la epidemia del cólera que empezó en 1991, ¿ya?, y que en los años posteriores se extendió a casi toda Latinoamérica, ¿no? ¿Ya? Y ahí habla pues del regreso de las epidemias acá en el Perú. ¿Ya? Miren, en 1961 inició la pandemia del cólera, fiebre hemorrágica, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Perú se inicia a la epidemia del cólera más grande del siglo, se extiende a todo el continente. En 1994, epidemia de peste bubónica. ¿Ya? Entonces miren todo lo que ha escrito él, ya dando a conocer, ¿no?, todo lo que ha sucedido tanto a nivel mundial como a nivel pues del Perú. ¿Ya? Y ahora está hablando prácticamente del COVID-19, la gran pandemia del siglo, ¿no? Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades infecciosas están causando la muerte anual, miren, más de 17 millones de personas en todo el planeta. ¿Ya? O sea, solamente estamos hablando de enfermedades infecciosas. Y acá tenemos, miren, las epidemias en el Perú también, ¿ya? Es evidente que en muchas enfermedades infectocontagiosas fueron traídas por los españoles y por los esclavos negros al Nuevo Mundo. Tales fueron la lepra, la peste bubónica, el cólera y la viruela. Esta última fue introducida a comienzos del siglo XVI, expandiéndose rápidamente en forma de epidemias con alta mortalidad. Y ahí tenemos, miren, actualmente lo que estamos viviendo, ¿no? El coronavirus, el SARS-CoV-2, ¿ya? Pandemia actual que inicia a fines ustedes saben, fines del 19, ¿no? Del 2019. El primer caso fue identificado en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan y se diseminó cruzando continentes en todo el mundo, causando por un virus de origen insidioso, ¿no? Causando altas tasas de morbilidad, mortalidad y letalidad. Esta enfermedad afecta de distintas maneras en función de cada persona. Y ustedes lo saben por qué, ¿no? Los que están con comorbilidad son las personas que quizás tengan mayor complicación, ¿ya? Y acá miren, la mayoría de personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada o grave. Eso es de acuerdo, como les vuelvo a decir, de acuerdo a la resistencia y la inmunidad. Por eso es que actualmente
cómo empezó atacando quizás más a las personas mayores de edad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas personas tienen una menor resistencia y la inmunidad pues está venida menos. ¿Ya? Entonces, por eso es lo que incluso todas las medidas que se está haciendo ahorita específicas, como es la vacunación, por eso se empieza a proteger a las personas mayores. Actualmente, en octubre del 2021, es causante de alrededor, miren, de 242 millones de casos de coronavirus. ¿Ya? Actualmente tenemos prácticamente hasta este mes, tenemos 242 millones de infectados, prácticamente han pasado, ¿no? Entonces, miren, en cuanto a la salud pública, la epidemiología presenta una gran complejidad en la situación de salud de las poblaciones, por lo que estimula diferentes responsabilidades, entre ellas la vigilancia epidemiológica. Ya trabajamos en cuanto a la prevención y control de los problemas de salud. Eso es importante. Ahorita estamos en la vigilancia no solamente del coronavirus, como ustedes han visto, hay problemas en cuanto al dengue también, que se viene presentando casos, ya en cuanto a la malaria, en cuanto a la leptospirosis también, ya se está haciendo una prevención, también se está trabajando en eso a la actualidad, ya lo que va también redunda en todos los controles de problemas de salud actualmente que se viene trabajando, ¿no? ¿Ya? Para todo esto se requiere una evaluación sistémica de las condiciones de salud, con vigilancia epidemiológica, información y métodos de investigación rápidos y apropiados a la actualidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos información ya sincera, ¿no? Vamos a tratar de realizar, por ejemplo, una investigación pues rápida y apropiada, ¿no? Para, de acuerdo a eso, tomar medidas, ¿ya? Entonces, miren, los principios y métodos epidemiológicos en todo esto que se viene dando, tanto en lo descriptivo y analítico, son de gran importancia para la investigación y control de enfermedades o alertas epidemiológicas. Ustedes han visto cómo a las alertas epidemiológicas se vienen dando día a día, ¿ya? De acuerdo a lo que uno va teniendo, ¿no? Y en el método descriptivo ahí tenemos, miren, tenemos que tener en cuenta el tiempo, el espacio y la persona, ¿no? En cuánto tiempo se produjo, en dónde y a quiénes afectó, ¿no? Esa es en situación epidémica, que es lo que estamos viviendo. Y en la parte analítica vamos a ver que nos va a proporcionar un enfoque, ¿ya? ¿Cuáles han sido los problemas? Vamos a plantearnos una hipótesis, vamos a plantear las inferencias y vamos a predecir qué es lo que puede pasar más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver sobre la transmisión y riesgos o eventos que se pueden producir, ¿ya? Y las clases de investigación epidemiológica, ahí como ya creo que los hemos visto más antes, ¿no? Ahí miren, en los estudios experimentales tenemos en lo clínico y en la parte comunitaria, ¿ya? Ahí tenemos los tipos, miren, en el ensayo tenemos el terapéutico, el preventivo y la intervención, ¿ya? Ustedes a la actualidad estamos trabajando en estos tres, sí, en la parte terapéutica, ¿no? Se está buscando tratamientos. En la parte preventiva tenemos la vacunación y la intervención que estamos haciendo en cuanto a las medidas sanitarias que estamos haciendo, ¿no? Y en la parte comunitaria también estamos experimentando en el campo, ¿no? Los tipos, experimento de campo y epidémico, ¿no? Esos es los estudios. Y en los no experimentales observacionales, como ven, miren, reporte de casos, de serie de casos ecológicos y corte transversal. Esos son prácticamente los estudios no experimentales, ¿no? En la parte descriptiva. Y en la parte analítica tenemos el estudio de casos y control y el cohorte, ¿no? Son los tipos, ¿ya? Nosotros después de todo esto vamos a ver cómo se hace la investigación de brote, porque eso es importante nosotros para controlar muchas veces una epidemia o, ¿no? Ya, primeramente vamos a ver qué cosa es lo que nos demanda, ¿no? La investigación de brote, ¿ya? Lo que primerito tenemos que hacer en esto de la investigación de brote para tomar medidas que se llaman rápidas y oportunas, ¿ya? Hay que hacer una demanda, ¿ya? Para hacer una actuación rápida y una respuesta correcta y oportuna.
Porque si nosotros, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con esto de la pandemia, ¿no? Cuando ocurrió el primer caso, acá en nuestro país se debió hacer una actuación rápida y una respuesta correcta, ¿no? Porque se dejó estar, ya que las personas estén a su entorno y estas, a su vez, prácticamente comenzaron a contagiar, ¿no? Era el caso índice, ¿ya? Y hay que tener una capacidad necesaria, ¿no? Primeramente para detectar una alerta epidemiológica. Así es. Y nosotros sí podemos hacerlo, ¿no? Porque si en una zona donde estamos trabajando se nos presenta un caso, ya, por ejemplo, de una enfermedad que tenemos controlada, entonces ahí tenemos que hacer la investigación de brote, ya, rápidamente, y de acuerdo a eso, hacer la respuesta epidemiológica, ¿ya? Porque de lo contrario, vamos a tener los problemas que a veces se nos viene presentando. Por ejemplo, yo les digo, hemos tenido unos casos de dengue acá en Lima, ¿no? En la zona de Chorrillos, ¿ya? Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos hecho la investigación, ¿ya? De brote rápido nomás, ¿ya? Hemos ido a la casa del paciente, ¿ya? Se ha sacado toda la información oportuna, ¿ya? Y de acuerdo a eso se ha actuado. Entonces, el caso ha sido ha sido un caso importado, ¿no? Porque la persona había viajado anteriormente a la selva del Perú. Entonces ha venido después de casi prácticamente 14 días y se ha buscado la línea de tiempo ahí, ya dónde estuvo, cómo estuvo, no dónde comenzó los síntomas, ya, y es donde nosotros para el dengue ahí comenzamos a ver, ¿no? Desde cuando inicia la sintomatología es cuando comienza recién a contagiar y ver si hay en la zona donde ha estado, si hay que se llama el vector, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la investigación de brote para hacer una respuesta epidemiológica ya oportuna, ¿ya? Y acá vamos a ver algunas definiciones, como les digo, de lo que es una epidemia, de lo que es una endemia, ¿ya? Entonces, miren, como ven, las enfermedades se pueden presentar en forma de conglomerado, ¿ya? Endémica, epidémica y esporádica, ¿no? Que acá vamos a ver. ¿Qué cosa es un conglomerado? Que viene a ser el agrupamiento de casos de un evento poco común en espacio y tiempo, ¿ya? En una cantidad que se cree que es mayor a lo que se esperaba. Así es. Es la forma más temprana de detectar un brote, ¿ya? Es la forma más temprana de detectar un brote. En forma esporádica, vamos a ver cuando en la incidencia de los casos, o sea, en la incidencia, en la presentación de nuevos casos, no se observa ninguna continuidad en el tiempo y espacio, ¿ya? Si nosotros trazamos la curva endémica, ¿no? Ahí de repente vamos a ver pues que hay una semana que se elevó el número de casos, de repente bajó a la siguiente semana, ¿no? ¿Ya? Y de igual manera la siguiente semana no hay, de repente en tercera, quinta, sexta semana de nuevo, ¿no? Entonces ahí estamos viendo de un brote esporádico, ¿ya? Y la endemia, ¿qué cosa es? Que es la presencia habitual de una enfermedad en una área geográfica determinada, ¿ya? Así como vemos nosotros, por ejemplo, en la zona de Santa Eulalia, siempre tenemos la bartonelosis, pero no te causan tantos problemas. ¿Por qué? Porque está controlada. Ahí estamos hablando de una endemia, de una zona endémica de bartonelosis. Lo mismo en el dengue, en Piura. Estamos hablando de zonas endémicas, ¿no? Por eso les digo, es necesario que nosotros conozcamos. ¿Y la epidemiología qué nos dice? La distribución de las enfermedades, ¿no? Eso es, ahí nosotros tenemos que ver en cuanto a las endemias, en las zonas endémicas que tenemos a nivel nacional. El Chagas, por ejemplo, no lo tenemos en todo el Perú, pero sí lo tenemos en algunas zonas, ¿no? Que son llamadas zonas endémicas, ¿ya? Por eso dicen presencia habitual de una enfermedad en un área geográfica determinada, ¿ya? Hiperendemia, cuando la transmisión es intensa y persistente, ¿ya? Hiperendemia, ¿ya? Y epidemia, la presencia en una comunidad o región de un grupo de casos de una enfermedad que excede la incidencia normal esperada, ¿no?
Por ejemplo, lo que pasó en el 2017, el 2018, en Piura, ¿no? Siempre esperábamos tener 5.000 casos de dengue en todo el año, ¿no? Pero ¿qué pasó? Como se comenzaron a incrementar, entonces ya estábamos nosotros en una epidemia, porque ya pasaron pues de los 10.000, 15.000 casos. ¿Ya? Y la respuesta que teníamos frente a esta enfermedad, ya no teníamos pues las respuestas, rebasó, como se dice, prácticamente a lo que es a las actividades y a las acciones que se tenía programado. Esa es una epidemia. ¿Ya? Y la pandemia, yo creo que, ¿no? Cuando la epidemia afecta a varios países o continentes, y es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? ¿Ya? Viendo, miren, qué cosa es un brote epidémico, que viene a ser el aumento inusual en el número de casos o dos o más casos relacionados epidemiológicamente. ¿Por qué nosotros podemos decir más de dos casos? Por ejemplo, en el 2019, no, en el 2020, ¿se acuerdan? Cuando se presentaron los casos de difteria, ¿no? Ya después de 20 años, estábamos hablando, ese es un brote epidémico, ya es un brote, ya, porque se aparecieron súbitamente esos casos, ya, pero gracias a Dios no hubo la diseminación, ya, ¿por qué? Porque las medidas que se tomaron fueron oportunas, ya, entonces hizo una investigación de brote inmediato, ya. Y ahí tenemos algunos otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, de clúster o cúmulo de eventos en salud o casos de brote, ¿no? Se define como dos o más, miren el clúster, se define como dos o más casos que se presentan juntos, ya sea en un lugar o tiempo de manera combinada. Es decir, son eventos de baja frecuencia de carácter crónico, ¿ya? Crónico. ¿Ya? La investigación de brote se realiza, ¿quién lo realiza? Personal responsable de epidemiología, y se realiza por tres actividades, miren, ¿eh? La investigación formal del evento, la implantación de medidas de control y el seguimiento de impacto de dichas acciones. Porque no simplemente nosotros hacemos, ¿no? Ya lo detectamos el evento, ¿no es cierto? De acuerdo a eso implantamos qué medidas vamos a poner a este evento, ¿ya? Ahora, no solamente vamos a implantar las medidas y lo vamos a dejar así, sino hay que hacer el seguimiento. Y así las acciones que realmente se implantó están dando resultado, ¿ya? Por eso continuamente se tiene que evaluar, ¿no? Y ustedes han visto en esto de la pandemia, ¿no? Cómo se ha venido, ya se tuvo, ya teníamos todo lo que es, conocíamos el evento. Se comenzó a poner medidas. Y a ustedes poco a poco se ha venido haciendo el seguimiento y se ha venido implantando nuevas medidas, ¿ya? Con el transcurrir del tiempo. Ustedes saben, ¿no? O sea, hasta el toque de queda, ha habido que se llama la primera mascarilla, se pusieron otra mascarilla, dos mascarillas, se pusieron ya también ¿no? Entonces, como ven, son situaciones que se han venido, que se vienen dando en esto del clúster. Y ahí nos ocupamos de lo que es una epidemia, miren, que viene a ser la existencia de un grupo de casos que presentan síntomas similares, ¿ya? Superiores a la frecuencia normal, que afectan a un gran número de individuos que habitan una región. ¿Ya? Es lo que les estaba mencionando como ejemplo, lo que sucedió en Piura, ¿no? Y tiempo determinado. Para que una enfermedad sea considerada epidemia, la cantidad de afectados debe superar al número habitual de casos esperados. Así es. Nosotros anualmente, por ejemplo, hacemos una programación, ya por decir, de Piura. ¿Ya? En la región de Piura, ellos
en salud, por ejemplo, ellos se trazan, se programan, por ejemplo, para atender 5.000 pacientes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó ese año? Ya, se incrementaron el número de casos, por eso que la respuesta no fue, pues, de acuerdo a lo que se esperaba, ¿no? Porque se pasó más casi como 25.000 casos, ¿no? Entonces superó lo que nosotros estábamos esperando en ese tiempo. Es un claro ejemplo de una epidemia, ¿no? Entonces, miren, para seguir reforzando esto de la epidemia, ¿no? La epidemia es cuando una enfermedad, ¿ya? Cuando una enfermedad afecta a una población superando de manera brutal la capacidad de respuesta, como les digo, del sistema de salud, ¿ya? De esa población. Por eso les digo, por eso es lo que sucedió esa vez. Entonces se produce un gran número, ¿ya? Un gran número de muertes que se hubieran podido evitar. Así es. Por eso es que nosotros todos los años, en cuanto a las estrategias sanitarias, se hace una programación de acuerdo a lo que ha sucedido en el tiempo anterior, para no tener ninguna sorpresa, ya, que se nos pueda venir a través del tiempo, ya, o en el futuro. Y acá miren, hablando de algunas enfermedades que prácticamente se nos ha presentado también acá a nivel del Perú, tenemos, miren, algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sarampión, el cólera, la meningitis y la fiebre amarilla, que son las enfermedades más comunes, ¿ya? Que han causado, pues, epidemias, a las que cabe añadir también tenemos la tuberculosis, la difteria, la infección por VIH, el SIDA, el ébola, así como las endemias parasitarias también. Porque no solamente vamos a hablar de infecciones, pues, agudas, ¿no? Sino también estamos hablando de parasitosis también, ¿ya? Porque la parasitosis de repente la veíamos, pero ¿qué endemia o qué problemas podemos tener con las parasitosis? ¿Ya? Ustedes con el tiempo ven, te puede producir una anemia, ¿no? ¿Ya? En 1993 hubo 45 millones, miren, de casos de sarampión en el mundo y murieron más de 1 millón de niños por esta causa. El colapso o inexistencia de los servicios de salud hace que se vacunen a muy pocos niños, por lo que las epidemias se producen con frecuencia. La malnutrición y los tratamientos insuficientes se suman como causa importante de muerte en el periodo de epidemia. Por eso les digo, miren, acá a nivel mundial hay países que prácticamente están tomando medidas de vacunación, por ejemplo, de inmunización contra el sarampión. Como les decía yo, en Alemania, por ejemplo, no vacunan contra el sarampión, ¿ya? En la China tampoco. En la India hay también estados que sí se vacunan y hay estados que no vacunan, ¿ya? Y hay, como les vuelvo a repetir, hay que se llama a nivel mundial una estratificación, una biodiversidad de acciones frente a esta enfermedad, ¿no? No todos vacunan a nivel mundial, ¿ya? Lo mismo contra la difteria, ¿no? Entonces son, como les vuelvo a repetir, hay mucha diferencia. Por eso es lo que se viene produciendo algunos problemas a nivel mundial también todavía, ¿ya? Y el concepto, miren, de epidemia o brote no solo se aplica a enfermedades transmisibles o agudas, sino también a enfermedades crónicas, degenerativas, accidentes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos una epidemia que se llama de la obesidad, una pandemia de obesidad a nivel mundial, ¿ya? No solamente vamos a verla también al que se llama a la obesidad, ¿no? Sino también hablemos del tabaquismo, que es otra pandemia, ¿no? Estamos viviendo también lo que es, que se llama lo que es la diabetes, ¿ya? Que eso es otro problema de salud pública a nivel mundial, ¿ya? Y los accidentes, ¿no? Por eso es que se creó, por ejemplo, se creó la estrategia sanitaria del parque automotor, ¿no? ¿Ya? Y miren, y estos brotes epidémicos también tenemos que verlos de acuerdo al tiempo,
¿ya? Y ahí viene a hacer esa clasificación de acuerdo al tiempo, ¿ya? Y miren, brote explosivo, cuando la epidemia se produce en corto tiempo, ¿ya? La aparición de un gran número de casos que ocurren en pocos días. Ejemplo, las intoxicaciones alimentarias, ¿no? A veces hay gente que se va pues a una pollada, ¿no? O se va de repente pues de picnic, se va a la playa, ¿no? Y de repente pues comienzan a comer, ya su alimentación la llevan, ¿no? Y terminan con problemas de diarrea, ¿no? Entonces están haciendo una intoxicación alimentaria. O de lo contrario, de repente también comienzan con erupción cutánea, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un brote explosivo. Ya no estamos hablando, por ejemplo, de pasó mucho tiempo, ¿no? Sino fueron, por decir, hoy día sábado y mañana están apareciendo con todos esos problemas. ¿Ya? Es un brote explosivo. Y un brote no explosivo se debe a la aparición de casos secundarios a partir de un caso fuente, ¿no? Ahí vamos a hablar de TBC. Por ejemplo, tenemos hoy día un caso que lo hemos descubierto, por ejemplo, vamos a decir, de repente en, en una comunidad X, ¿ya? Y esta persona debe estar, pues, de repente en contacto con otras personas. Y de repente, pues, los que han estado en contacto con esa persona aparecen de acá a unos 20, 30 días, un año, aparecen que se llama con tuberculosis en otro lugar. Entonces, estamos hablando de un caso no explosivo, ¿ya? Y un brote localizado, cuando la epidemia se circunscribe en espacio. Acá vamos a ver ya en el espacio, ¿ya? ¿Ya? Es decir, que el elevado número de casos se presenta en un lugar perfectamente delimitado como colegio, institución, universidad o la fábrica, ¿no? Acá también podemos hablar de una intoxicación alimentaria, ¿no? También, ¿ya? Ahí estamos en un colegio, de repente pues se hicieron, como les digo, alguna actividad en la cual pues, bueno, compartieron de repente alimentos, ¿no? ¿No? En ese mismo colegio, y ahí les digo, pues de repente presentaron intoxicación alimentaria. Estamos hablando de lugar, ¿ya? De acuerdo al lugar, que es en un tiempo localizado, en una zona localizada. Es lo que pasa, por ejemplo, en los brotes epidémicos, por ejemplo, del dengue, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde tenemos el dengue nomás? En Piura. Ahí tenemos a veces los brotes, ¿ya? Y los tenemos que, con las medidas que ahí nomás queda, ¿no? Estamos hablando de un brote localizado, ¿ya? Y un brote difuso cuando la epidemia se difunde por un área difícil de delimitar, ¿ya? Brote difuso. Ahí tenemos como un ejemplo, por ejemplo, la enfermedad de Guillain-Barré, ¿no? Cuando aparecieron los primeros casos en Cajamarca y de repente otros casos aparecieron pues qué se llama, por Lambayeque, por Chiclayo, ¿no? Por Trujillo. Entonces estamos hablando de un brote difuso, ¿ya? Que no estaba localizado, por eso les digo. Ahí tenemos los tipos de brote, entonces, ¿ya? Y acá también tenemos otros tipos de brote de acuerdo a la fuente de infección, ¿no? ¿Qué es lo que puede ser? De fuente común, ahí tenemos, ¿no? Las intoxicaciones por alimentos, fuente común. Todos comieron una pollada, todos comieron esa mayonesa, se intoxicaron. ¿Ya? Entonces estamos hablando de una fuente común. Y también por fuente propagada, cuando es de persona a persona o por artrópodos, ¿no? De persona a persona, que es lo que está pasando, por ejemplo, lo que estamos viviendo con el coronavirus, ¿no? De persona a persona, ¿no? Entonces, miren, para que ustedes también tengan en cuenta qué cosa es un caso índice, ¿ya? Caso índice, la investigación de los primeros casos descubiertos, ¿ya? El primer caso viene a ser caso índice. Y de ahí, pues, hacemos la investigación, por ejemplo, cuando ocurrió el primer caso de, del COVID-19, ¿no? El primer caso fue el señor o el tripulante que llegó acá al Perú, ¿no? Que llegó prácticamente trayendo ¿qué se llama? El COVID. Entonces, ese es el caso índice. Y de ahí se comenzaron a propagar los demás casos, ¿ya?
Entonces hemos hablado prácticamente del tipo de brotes de acuerdo al tiempo, de acuerdo al lugar y de acuerdo a la fuente, cómo se producen, ¿no? Y acá vamos a hablar de lo que es endemia, ¿ya? Acá vamos a hablar de lo que es endemia. Endemia, como les decía, si una enfermedad persiste durante años en un lugar determinado, ya no se habla de epidemia, sino de endemia, que es la presencia continua de una enfermedad. Una endemia es, por lo tanto, una enfermedad crónica en una zona determinada. En Argentina tenemos el mal de Chagas y el tabaquismo, ¿no? Que es una endemia, porque siempre lo vamos a tener. Lo mismo con lo que les hablaba, ¿no? En Arequipa, en las zonas, por ejemplo, hay una zona que se llama Huanca, ahí vamos a tener, por ejemplo, el mal de Chagas, siempre lo vamos a tener ahí, porque es una zona, pues, ya endémica, por ejemplo, del mal de Chagas. Y ya pandemia, ustedes ya lo conocen, el término de pandemia, ya lo estamos viviendo, enfermedad que se extiende a través de varios países y continentes, ¿no? Traspasa todas las fronteras, supera el número de casos esperados y persiste en el tiempo. Ya la peste bubónica, la viruela son ejemplos históricos de pandemias. También lo es el tabaquismo, la actualidad, como les decía. ¿Ya? Ahora miren, ustedes creen que la pandemia esta que se llama del coronavirus, ya miren cuánto tiempo estamos viviendo, ya cerca de 2 años. Y las pandemias llegan a durar a veces 6, 7 años, 15 años, 20 años, ¿no? Por ejemplo, tenemos el cólera, por ejemplo. Estamos hablando de la séptima pandemia, por ejemplo, del cólera, que cuánto tiempo ha durado, ¿no? Pero siempre ahí en forma esporádica se presentan algunos casos. ¿Ya? Y esto es lo que estamos viviendo también con la pandemia esta del H1N1, ¿no? Que también se siguen presentando casos. O sea, hemos quedado como con una endemia, por ejemplo, acá. Pero ya no, ya está, como se le dice, esta pandemia ya así controlada, ya no es pandemia, sino se ha reducido a ser una endemia, una zona endémica, ¿ya? Como les decía, miren, ¿qué se llama? Del tabaco, ¿no? Por ejemplo, miren, el tabaco, el tabaquismo, o sea, ¿no? El tabaco agente de enfermedad, ¿ya? Al igual que los parásitos causantes de otras enfermedades, sería un problema mucho menor si no tuviera un vector, es decir, algo que transmite la enfermedad a grandes cantidades de personas. En el caso de las enfermedades provocadas por los productos del tabaco, el vector de la enfermedad viene a ser la industria tabacalera, porque son los que producen, pues. No, ellos elaboran, producen, ¿ya? El ser humano lo consume, pues, ¿no? ¿Ya? El tabaco es el agente productor de la epidemia actual más importante y tenaz, transmitido por la publicidad y los ejemplos, así es, cuya fuente de contagio es la industria transnacional del tabaco. Se mantiene por los comportamientos que responden a modos de vida, así es. El comportamiento del ser humano, ¿ya? Influye, es un factor importantísimo para esto del problema, pues, del tabaquismo, ¿ya? Porque si nosotros tuviésemos ese comportamiento y esa fuerza de voluntad de decir, bueno, ya no fumo y lo dejo, entonces, ¿qué sería de nuestro existir al dejar de fumar, ¿no? Tantas personas. Porque tantas personas terminan pues con cáncer de pulmón, con otros problemas, grandes problemas de salud, ¿ya? Acá, como ven, miren, se mantiene por los comportamientos que responden a modos de vida, ¿ya? Como es el hábito de fumar, que ponen en peligro la salud de toda la comunidad, así es. No solamente el que fuma, ¿no? Sino el fumador pasivo, como se les dice, ¿no? La persona que está a su costado, ¿ya? El tabaquismo, además de epidemia, es una endemia y también verdadera pandemia, así es. Y hay que hacer una analogía, por ejemplo, endemias, epidemias tienen ciertas características destacables. Miren, ¿eh? Tienen un agente, que es el tabaco. Tienen como huésped el hombre. Tienen su transmisión por vectores, ¿no? La industria del tabaco. Estamos haciendo prácticamente, buscando, por ejemplo, cómo es la cadena epidemiológica, ¿no es cierto? Tienen un largo periodo de 10 a 30 años de relativo silencio hasta desarrollar enfermedades crónicas, así es. Producen graves lesiones cardíacas, tienen su origen en América,
afectan millones de personas en América. Un factor común es la pobreza. El tabaquismo actualmente se expande y aumenta entre los pobres, ¿ya? Y acá miren, el factor común es la pobreza y la endemia y epidemia se controla actuando sobre el vector. ¿Ya? ¿Cuál es el vector, como les dije? ¿Ah? La industria del tabaco, ¿no? Acá en la industria del tabaco les pueden, por ejemplo, de repente hacer un control, ¿no? Antes, por ejemplo, habría mucha marca de cigarrillos, demasiadas marcas de cigarrillos, al menos ya se ha controlado y se ha prohibido. Antes se fumaba, por ejemplo, hasta en los carros. Ustedes subían al carro público, estaban fumando las personas, ¿no? Ahora ya al menos se está controlando de esa manera esto del tabaquismo, ¿ya? ¿Y cuáles son las causas, miren, de la epidemia, ¿no? La introducción de un patógeno desconocido hasta el momento, ¿no? Ejemplo, el VIH. O sea, estamos hablando ya de las causas de cómo se produce una epidemia, ¿ya? La introducción de un patógeno, aumento de la dosis infectiva de un agente, ¿ya? Aumenta, por ejemplo, la cantidad de personas que tengan este agente, ¿no? Aparición de un microorganismo resistente o el aumento de patogenicidad y virulencia de un agente, ¿no? Por ejemplo, aparición de microorganismos resistentes tenemos en la tuberculosis MDR, que estamos viviendo ya también, como se dice, una epidemia, ¿ya? ¿Por qué? Porque se están presentando una mayor casos de multidrogos resistentes. Nos hablamos de la resistencia prácticamente del microorganismo, ¿ya? Los cambios sociales, culturales, sexuales o de conducta. Estamos hablando ya también del VIH, ¿ya? Y no solamente del VIH, sino también de otras enfermedades de infección sexual, ¿ya? Que introducen nuevas vías de transmisión, ¿ya? El aumento de la población susceptible, así es, ¿no? Introducción de susceptibles en zonas endémicas, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas no se vacunan, ya, y van a trabajar a la selva, ¿no? ¿Qué vacuna tienen que tener? La de la fiebre amarilla, pero estas personas se van sin vacunarse, entonces se tornan susceptibles al ir a esas zonas donde hay pues la fiebre amarilla o otras enfermedades. Entonces, por eso les digo, miren para las causas de la epidemia, ¿ya? Ahora, el aumento de la población susceptible, así es. Por ejemplo, ahorita tenemos una mayor, en esta enfermedad, la, lo, por ejemplo, el incremento de la edad, ¿no? En la población de mayores de 65 años. Esa es una población más susceptible a presentar algunas enfermedades, lo que va a causar una epidemia. ¿Por qué? Porque la resistencia de las personas y la inmunidad también han venido a menos, ¿no? Como ven, todo esto tiene un porqué, tiene una causa, ¿ya? Y estas son pues las causas que realmente por las que se produce una epidemia, ¿ya? Ya yo creo que hemos hablado de los tipos de brotes también, de epidemias o brotes, ¿no? Según el tiempo, como les decía, pueden ser comunes, la puntual continua, las mixtas y las propagativas, tipos de epidemias según el tiempo, ¿ya? Ahora, la duración de un brote epidémico, ¿por qué se determina? ¿Ya? Esto tenemos que tener presente también, porque si no actuamos de acuerdo a estos factores, vamos a seguir con ese brote epidémico. Y ahí tenemos, miren, qué es lo que debemos actuar, ¿ya? ¿Qué es lo que realmente nos va a marcar ya la duración de un brote? Ahí tenemos la velocidad del brote en relación al modo de transmisión, ver cómo se transmite, ¿ya? Y ustedes han visto a la actualidad, ¿no? La transmisión, por ejemplo, del coronavirus, vía aérea. Entonces, se tardó mucho para implementar esto de las 2 mascarillas, implementar también eh, la barrera, ¿no? Entonces, por eso. Y la infectividad de la gente, ¿no? Ya, la infectividad de la gente, vamos a ver, pues también, miren, el delta, ahorita el tipo delta, ¿no? Es muy diferente a la transmisión del otro, o sea, la infectividad, cuál es más rápida. Entonces, a eso se refiere, ¿ya?
Ahora, la intensidad de exposición de la población susceptible, ¿no? ¿Ya? Si la población desde un inicio hubiese guardado todas las medidas sanitarias, no hubiese ocurrido lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces, se hubiese mejorado y este brote de repente hubiese disminuido mucho más antes que ahora. Y esto es a nivel mundial también. ¿Ya? Como ven, miren la intensidad de exposición. ¿Cuánto tiempo me expongo? ¿Ya? El tamaño de la población. Importante también el tamaño de la población, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima, ¿cuántos casos se producen acá en Lima? ¿Por qué? Porque es ahí que se llama, la densidad poblacional es mayor. Y ustedes se dan cuenta también con algunos distritos de acá, ¿no? Los que tienen una mayor densidad poblacional es donde mayormente se presentan los casos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo determinamos? La duración de ese brote, ¿no? El periodo de incubación también, ¿ya? Siguiendo la línea del tiempo, ¿no? El periodo de incubación de 3 días, 5 días en este periodo, en esta enfermedad. En el cólera, por ejemplo, de horas, ¿ya? Y la efectividad en las medidas de control inmediato, ¿no? Si todas las medidas que se han dictado las pusiéramos como se dice, en marcha y en forma adecuada, se hubiese controlado mucho más rápido como se dice, los brotes. Se controlan los brotes, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó en el cólera, por ejemplo? Lavado de manos, hacer hervir el agua, ¿no? Todas las verduras, lavarlas con... Entonces se hizo un control, entonces la epidemia que estábamos viviendo se controló rápidamente. Ya. Como ven, miren, estas son las acciones en las cuales, estos son los factores en los cuales pues hacen que un brote dure o disminuya, ¿ya? El instrumento básico para caracterizar un brote en el tiempo es la curva epidémica, como ustedes han visto. Muchas veces, de acuerdo a la semana y lo que estamos viviendo con esta pandemia, ¿no? Diario se viene viendo cuál es el número de casos. Estamos viendo la curva epidémica, ¿ya? Las medidas de control inmediato frente a un brote deben estar dirigidas a los 3 aspectos, miren, a la fuente, al modo y a la exposición, ¿ya? La fuente probable del agente causal del brote. Ahí nosotros tenemos que actuar directamente, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahorita en el que se llama en esto de la pandemia, ¿no? En esto del coronavirus. Estamos actuando directamente en cuanto a que se llama la vacuna, una probable, ¿ya? El modo de transmisión, ustedes saben que estamos ahí, por ejemplo, poniendo barreras para que el virus no contagie, no nos contagiemos con el virus. Tenemos la barrera que es las mascarillas, ¿ya? Ahí estamos viendo el modo de transmisión. Y la exposición asociada a mayor o menor riesgo de enfermar también, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vamos continuamente a un hospital, ahí nos vamos a exponer. Entonces estaríamos viendo todo eso, ¿no? Entonces, por eso les digo, estas son medidas que nosotros tenemos que controlar. Y no solamente las que les estoy mencionando, ¿no? Hay muchas otras cosas más de acuerdo a la epidemia que se está produciendo y la que queremos controlar, ¿ya? Y como les decían antes, los tipos, ¿no? De fuente común. La enfermedad ocurre como resultado de la exposición de un grupo de personas susceptibles a un vehículo común que contiene el agente infeccioso o sus toxinas, ¿no? Y ahí tenemos su característica más destacada es su inicio explosivo y su localización en el espacio, en el tiempo, espacio y persona, ¿no? Se distinguen 2 tipos, miren, puntual o epidemia explosiva. Ocurre en un periodo breve, que eso ya lo hemos visto, ¿no? Y la continua, todos los casos se presentan dentro del rango de periodo de incubación, ¿ya? O sea, quiere decir, en el periodo de incubación, si son 7 días, 7 días, vamos a ver, ¿ya? Y la propagativa o progresiva se produce cuando el agente infeccioso se transmite de una persona a otra en forma seriada, ¿ya? Y la mixta, cuando se inicia con exposición de una fuente común y continua con una transmisión propagativa, ¿no? La hepatitis B, ¿ya? Es como ejemplo.
Como les decía, miren, esta es la curva epidémica, ¿ya? Como un ejemplo claro. Elementos característicos de una epidemia, la curva epidémica y canal endémico, ¿no? Es un gráfico de distribución de casos según el momento en que empezaron los casos y permite conocer el momento que inició la epidemia. Por ejemplo, de acá, desde el primer caso, empezamos con las semanas. Si queremos hacerlo por ejemplo, acá estamos viendo los casos de SIDA comparados con casos de VIH del Perú, ¿ya? Miren, año tras año cómo se han venido presentando, miren, ¿ya? Esa es la curva epidémica o canal endémico. Ahora, el periodo de incubación, como les decía, es cuando se identifica una epidemia a partir de sus características clínicas, ¿no? Donde aparecen, pues, como les digo, el cuadro clínico, ¿no? Pues vamos a ver todo lo que es los signos, los síntomas, ¿no? Lo que siente el paciente y lo que nosotros vamos a observar, ¿ya? Ahí estamos hablando del periodo de incubación. Mientras tanto, no podemos decir que está siendo enfermedad si no se presenta, ¿no? Por eso les decía, a la actualidad, por ejemplo, hay casos sintomáticos y hay casos asintomáticos, ¿ya? Duración de la exposición, como les decía, es importante para dilucidar los factores que han intervenido en la aparición de la epidemia, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo yo voy a los hospitales? ¿No? ¿Cuánto tiempo estoy en cada hospital? Si yo estoy hospitalizado, ¿cuánto tiempo está? ¿No? Para de repente decir, bueno, ahí me expuse y contraje la enfermedad, ¿ya? Y acá tenemos una definición clásica de un brote, miren. Número de casos de una enfermedad o condición de salud que es mayor a lo esperado. Es un incremento inusual de casos, ¿ya? Casos se presentan circunscritos a un tiempo, lugar o grupo humano limitado y bien definido. Operacionalmente no hay un número mínimo de casos de un caso de viruela. Perdón, un favorcito, espérense un ratito. Miren, en la división clásica de un brote, operacionalmente no hay un número mínimo de casos. Un caso de viruela, sarampión o parálisis flácida es un brote. ¿Por qué razón hablamos de la viruela si se llega a presentar un solo caso? Porque prácticamente ya la viruela se dice que está prácticamente erradicada. Igual el sarampión, estamos en un proceso de erradicación y si se nos presenta un caso que es autóctono, ahí estamos hablando también ya de un brote, ¿no? Y de igual manera, parálisis flácida, ¿no? Entonces, miren, operacionalmente, ¿eh? No se dice, pues, vamos a tener 10 números, 10 casos, 20, 30, no. Hasta un caso puede ser de acuerdo al tipo de problema de salud que podamos tener. Existe un nexo epidemiológico identificable entre los casos, así es. ¿Ya? El nexo quiere decir, pues bueno, se presenta uno con la misma, como les decía, ¿qué cosa es con la misma sintomatología, de la misma zona? Entonces estamos hablando de un brote ahí. ¿Ya? Y otras situaciones que podrían indicar, pues, la ocurrencia de un brote, ¿no? Otras situaciones que vamos a ver acá. Ahí tenemos, miren, el incremento de resistencia a los antibióticos, ¿no? Utilizados para el tratamiento, como les decía, específico de una enfermedad infecciosa, los MDR, los XDR, ¿no? Estamos hablando ya en cuanto a la tuberculosis. Aparición de formas clínicas nuevas causadas por un agente etiológico conocido, ¿ya? Incremento de la mortalidad en una enfermedad habitualmente de baja mortalidad, ¿ya? Aparición de una enfermedad en animales que afecta también a humanos. Aparición de signos o síntomas en personas que han sido sometidas a un tratamiento específico, ¿ya?
aparición de enfermedades erradicadas o eliminadas, que es lo que le estaba diciendo, ¿no?, anteriormente. Aparición de conglomerados humanos con un mismo síndrome o enfermedad, ¿ya? Ahí estamos hablando, pues, de, ¿qué se llama?, del Guillain-Barré, por ejemplo, como ejemplo. Aparición de casos de enfermedades en diferentes áreas geográficas producidas por el mismo clon bacteriano, ¿ya? Incremento súbito de la demanda hospitalaria, ¿no? Entonces, miren, todas estas formas, estas situaciones también nos pueden indicar la ocurrencia de un brote. Por eso es importante hacer la investigación inmediata y rápida para tomar medidas. Por ejemplo, yo les digo, bueno, hace 2, 3 años atrás, en el centro de emergencias, ahí donde yo trabajo, la primera semana de enero, segunda, tercera, bueno, venían 3, 4, 5 casos de diarreas, ¿ya? De repente, nomás en la cuarta semana, ¿no?, de 5 se me pasaron a 20, ¿ya? Al día siguiente, de igual manera, ¿no? En esa semana llegamos a presentar casi como 100 casos, ¿ya? Y siguió eso, aumentando. Entonces ahí estábamos viendo que había un incremento en la demanda hospitalaria, uno, ¿ya? Había, que se llama también, la aparición de, bueno, de la diarrea, de los signos y síntomas, ¿ya? Entonces, hicimos la investigación. ¿Y cuál era el problema? El problema era que las personas que venían a la playa, ¿no?, consumían sus comidas, pues, recalentadas, prácticamente guardadas a pleno sol y en la arena, ¿no?, con una mala higiene ahí. Entonces ahí comenzaron a aparecerse, ¿no? Y tomamos las medidas adecuadas, ¿ya? Por eso les digo, esas son situaciones que nos permiten, todo esto nos permite ver qué es lo que está ocurriendo sobre un brote, ¿ya? Y acá vamos a ver algunos conceptos básicos, ¿no? Esto es ya ¿ya? El número reproductivo básico, el REO, número promedio de casos nuevos ocasionados por una persona infecciosa que ingresa a una población totalmente susceptible. El tiempo de generación, o serial time, es el tiempo, ¿no?, en días que transcurre entre el inicio de síntomas de un caso y el inicio de síntomas del caso nuevo. Es lo que pasa con nosotros mismos, ¿no?, en esta pandemia, ¿no? Yo inicié los síntomas hoy día, ¿ya? Y de acuerdo a esto, la otra persona que está conversando, de repente lo estoy contagiando, entonces hay que ver cuándo se inició también la sintomatología en él, en este caso del contagiado, ¿ya? ¿Ya? Y el RO, que viene a ser igual a la tasa de reproducción básica, ¿no? La C, probabilidad de exposición, número de exposiciones de personas susceptibles infectadas por unidad de tiempo, ¿ya? Y el beta, eficiencia de la transmisión, probabilidad de transmisión por exposición a un infectado. Acá hasta podemos hablar de los de tuberculosis, ¿no? Cuánto tiempo yo estoy con la persona conversando o la cantidad de veces que voy a contactarme con esta persona, ¿no? Duración de la infecciosidad, tiempo durante el cual la persona infectada es contagiosa, ¿ya? En el dengue, por ejemplo, ¿no? La persona que está produciendo, por ejemplo, que está con la enfermedad, por decir, trazamos la línea del tiempo, ¿no? Esa persona, ¿cuándo inició la sintomatología? ¿No? Por decir, hoy día. Entonces, ¿cuántos días va a permanecer? Entonces, son 7 días prácticamente de infectividad. Ahí la persona, ¿ya?, está siendo contagiosa. Entonces, está prácticamente contagiando a las personas o al vector que prácticamente está sano, ¿no? Es lo que hay que ver. Por eso, duración de la infecciosidad. ¿Cuánto tiempo esa persona es infecciosa hacia los demás? Y acá vamos a ver el potencial de propagación epidémica, pues que eso, por ejemplo, lo vimos en esto del coronavirus, ¿no? ¿Se acuerdan? En un inicio, una persona de 4 a 16, de 16 a cuántos, ¿no? Entonces ahí, ya, por eso dicen la tasa de contacto infeccioso, la eficiencia de transmisión y la duración de la infecciosidad, ¿no? Eso es importante para nosotros ver ya la tasa de reproducción de una epidemia. Ya, ahí es lo que les mencionaba antes, ¿no?
Miren, ¿ya? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? La transmisión, la no transmisión, acá, infeccioso, miren, y el susceptible, ¿no? De igual manera acá, como ven, ¿ya? Miren, si nosotros hacemos, por decir, una detección tardía de un brote, ¿ya? La detección tardía de un brote, la respuesta de nosotros mismos va a ser ineficaz. Va a haber muchos problemas. Es como, por ejemplo, acá, el primer caso que se presentó acá, si lo hubiésemos detectado acá, el primer caso, nosotros no hubiese producido esta iceberg, ¿ya? ¿Ya? Entonces, lo que se trata es que el primer caso, nosotros, si detectamos el primer caso, de ahí mismo tratar, que se llama, de hacer la respuesta, ¿ya? Y nos va a dar, pues, que se llama una buena oportunidad para tener un buen control. Y ahí, por eso les digo acá, primer caso, detección y reporte, confirmación de laboratorio y su respuesta. Y ahí vamos a tener ya una oportunidad muy buena para controlar el problema de salud que tengamos acá, que se nos presenta, o el brote. ¿Y qué debemos hacer para reducir rápidamente, como les digo, el problema, ¿no? ¿Ya? Y acá vemos, miren, la epidemia, como hemos visto ya, tener, como les digo, ¿qué se llama? Una identificación oportuna prácticamente, rápida, ¿ya? Y acá vemos, pues, cuando una epidemia no es controlada, ¿no? Ahí miren, ¿ya? Y cuando es una epidemia controlada, prácticamente a mitad la vamos a bajar y punto, ¿no? ¿Qué ha pasado con lo que con lo que está sucediendo, por ejemplo, con esto del, del coronavirus, ¿no? Que si se hubiese tomado las medidas correctivas, las medidas sanitarias adecuadas desde el primer momento, no hubiésemos tenido lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿ya? ¿Y cuáles son los objetivos, miren, para investigar un brote? ¿Por qué debemos investigar un brote? ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos? Primero es determinar la fuente de infección, ¿no? ¿Quién es el que está produciendo prácticamente los contagios, ¿no? Determinar el mecanismo de transmisión, ¿ya? ¿Cómo se transmite? ¿Cuál es el agente? ¿Ya? ¿A cuántas personas se está afectando? ¿No? Ese es un brote. Control y prevención de las enfermedades y diseminación. Hay que controlarles, hay que prevenirlas. ¿Qué es lo que, por ejemplo, qué es lo que estamos haciendo con esto del coronavirus? Se determinó cuál era la fuente de infección, de dónde vinieron, cómo se produjo. Se determinó el mecanismo de transmisión. A la actualidad ya sabemos cuál es la transmisión, ¿no? Que es el aire que nosotros, que se llama, respiramos, ¿no? Entonces, por eso vienen las mascarillas, ¿ya? ¿Cuál es el agente causal? Sabemos cuál es el virus, ¿ya? ¿A cuántas personas está afectando este brote, esta epidemia, ¿no? Y hay que controlarla. ¿Cómo estamos controlándolo? Con medidas sanitarias, ¿ya? ¿Y cuál es lo que estamos haciendo en la parte preventiva de esta enfermedad? Estoy haciendo como un ejemplo, ¿ah? La prevención. Estamos haciendo la parte específica que es la vacunación, ¿no? Para evitar prácticamente su diseminación en cuanto también a las otras medidas, ¿no? Todas las medidas sanitarias. Tomar medidas de control inmediatas en casos en que sea necesario y factible, ¿ya? Esos son, miren, prácticamente los objetivos de una investigación de brotes, ¿ya? De igual manera, obtener mayor información sobre las interacciones entre el huésped humano, el agente y el medio ambiente. Eso es lo que nos va a ayudar mucho para el control. Fortalecer o determinar la necesidad de vigilancia epidemiológica a nivel local. Hay que determinar en qué zona se ha realizado todo este problema y ahí vamos a ver ya sobre la vigilancia epidemiológica de esa enfermedad. Para brindar oportunidades de entrenamiento, así es, ¿ya? Ahora,
¿Cuáles son los pasos que debemos seguir en la investigación de brote? Ahí tenemos los pasos. Hay que prepararse para el trabajo de campo, establecer la existencia de un brote epidémico, ¿ya? Verificar el diagnóstico. No simplemente dijeron, tenemos un brote epidémico, ya está. No, hay que verificarlo, si realmente es cierto o no es cierto, ¿ya? Definir e identificar los casos, así es. Caracterización del brote, hay que caracterizarlo, ¿ya? Implementar medidas de control transitorias. ¿Qué medidas voy a dar en ese momento, ¿no? Si ya estoy frente a un brote, ¿ya? Plantear hipótesis, evaluar las hipótesis también, analizar resultados, refinar las hipótesis, conducir estudios adicionales, ¿ya? Implementar medidas de control y prevención también, ¿ya? Implementar protocolos de vigilancia y manejo de casos, así es. Comunicar y difundir los hallazgos, ¿no? Eso es, miren, lo que realmente los pasos en cuanto a la investigación de un brote. Es lo que debemos hacer cuando estamos frente a un brote, pues, ¿ya? Posible brote. ¿Y cómo se hace el control? ¿Ya? ¿Cómo debemos intervenir, ya, para que termine un brote? Primero, la remoción o eliminación de la fuente del patógeno, ¿no? ¿Ya? Bloqueo del proceso de transmisión, ¿ya? Eliminación de la susceptibilidad, ¿ya? Por ejemplo, la vacunación, medicación, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora, no? ¿Cómo estamos removiendo, eliminando la fuente del patógeno en esta pandemia? ¿Cómo estamos bloqueando el proceso de transmisión? Mediante las mascarillas. ¿Qué estamos haciendo ahorita con la susceptibilidad? Estamos haciendo la vacunación, ¿no? A todas las personas más susceptibles ha empezado. Entonces, ¿ya? Y la medicación de alguna manera, que se está buscando los tratamientos. Entonces, de esa manera vamos a controlar un brote, ¿ya? Y ahí miren, como ven, tenemos acá algunas estrategias, ya, en cuanto a la respuesta de estos de brotes y epidemias, ¿no? Y los objetivos, por ejemplo, como les decía, de un brote, ¿cuáles son? Identificar precozmente a los pacientes para su tratamiento oportuno. Identificar la etiología, ¿ya? ¿Ya? Ahora, cada uno de estos objetivos tiene, pues, sus estrategias, ¿no? Por ejemplo, el primero tiene la vigilancia epidemiológica y acceso y tratamiento, ¿ya? Organización de la atención. Así es. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ha hecho ahora en esto del coronavirus? ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho ¿qué se llama? Se han hecho consultorios diferenciados en cuanto a la atención, por ejemplo, de los pacientes con COVID, ¿ya? Los pacientes con COVID entran por una puerta, se hacen muy diferentes las actividades, ¿ya? Con respecto al COVID, mientras a las enfermedades comunes entran por otra puerta, ¿no? Ese es el que se llama la atención diferenciada que se está haciendo. Y esa es una estrategia. Identificar la etiología, ¿qué se está haciendo? Estos son los objetivos. Y en las estrategias es mediante laboratorio, ¿no? Las pruebas moleculares que se está haciendo, las pruebas de antígeno, ¿ya? Estamos poniendo como ejemplo, como les digo, de esta pandemia, ¿no? Si hablamos de otra enfermedad, también lo podemos hacer. Identificar grupos poblacionales en mayor riesgo de enfermar y morir, que eso lo hemos visto también, ¿ya? Las estrategias: investigación de campo, estudios epidemiológicos, observacionales, descriptivos. Es lo que se ha visto, por ejemplo, ahora en esta enfermedad, ¿no? ¿Ya? Identificar la fuente de contaminación, investigación de campo, estudios epidemiológicos, ¿no? Observacionales y analíticos. Estas son las estrategias que vamos a tratar de hacer de acuerdo al objetivo que nos tracemos, ¿ya? Identificar los determinantes de riesgo asociados, ¿no? ¿Qué estrategia? Voy a hacer una investigación de campo, estudios epidemiológicos observacionales, analíticos, ¿ya? Y al otro, por último, tenemos también algunos más: desarrollar, aplicar y evaluar medidas de control, ¿ya? Que vamos a hacer mediante la investigación de campo, plan de intervención, supervisión, control de calidad, estudios epidemiológicos experimentales, ¿ya? Y por último tenemos la implementación de políticas públicas de prevención y control. Esos son los objetivos prácticamente de control de brotes y epidemias, ¿no?
Y acá en la implementación ahí es la organización de la respuesta, trabajo sectorial y multisectorial con la participación de la comunidad. Como ven, miren, ahí tenemos los objetivos y las estrategias que nosotros tenemos que implementar. Ahora, la capacidad local de actuar frente a un brote incluye pues, la investigación del mismo, ¿no? Guarda relación directa con dos aspectos generales del grupo local de salud, a saber, su capacidad de detectar una alerta epidemiológica en función del nivel de desarrollo del sistema local de vigilancia en salud pública. ¿Cuándo investigar? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Su capacidad de respuesta epidemiológica en función del nivel de organización del equipo local para aplicar un abordaje sistemático del problema, ¿no? ¿Cómo investigar? Eso es lo que nosotros tenemos que ver de acuerdo a la presentación de un brote. Ahora miren, para ejecutar pues de una investigación, ya se tiene que ver, tratar de ver en el campo, ¿no? ¿Ya? También se recomienda que en todas estas situaciones en las que una enfermedad se presenta con gravedad mayor a lo habitual, que eso es lo que nos va a parecer tener una mayor preocupación para hacer la investigación. ¿Ya? Por ejemplo, ahí vamos a ver el análisis sistemático de la letalidad a partir de la información del sistema de vigilancia local. ¿Ya? Si hay una enfermedad que me está produciendo una tasa de letalidad bastante alta, entonces tengo que hacer la investigación oportuna. La tasa de hospitalización a partir de los registros hospitalarios, importante para determinar esta necesidad de investigación también. Si se aumenta, como les decía antes, el ejemplo de las diarreas, si aumentaron el número, hay que investigar por qué realmente se está presentando ese incremento que se llama de hospitalizados o de consulta, ¿no? Entonces, como les digo, todas esas cosas nos hacen pensar. Y vamos a ver cómo se define un caso, ¿ya? Viene a ser una estandarización de criterios empleada para decidir si se clasifica o no como caso a cada individuo en quien se sospecha la enfermedad objeto de la investigación. Es por ello importante que sea empleada sistémica y uniformemente, ¿ya?, para la búsqueda de casos adicionales y la determinación de la magnitud del brote. La definición de caso, como todo instrumento diagnóstico, tiene atributos de calidad que deben ser evaluados. En especial en una investigación de brote, la definición de caso debe ser sencilla y clara. Atributos importantes son también la sensibilidad y la especificidad. ¿Ya? Y ahí tenemos que tener presente, por ejemplo, miren, la definición de caso, si sabemos que el paciente con dengue debe tener 38,5, desde ahí debemos manejar. ¿Ya? Si viene con 38, no vamos a pensar que es un caso de dengue. Tenemos que, como les digo, son cosas que nosotros están estandarizadas, como dice. ¿Ya? Es un criterio de estandarización. Ya, como bien acá, la definición de caso empleada es la investigación de un brote, pudiera ser modificada dependiendo de la fase en que se encuentre el estudio, a fin de priorizar su sensibilidad y su especificidad. Ahora, en su fase inicial, el propósito principal de una investigación de brote es detectar todos los posibles casos de la enfermedad en la población. ¿Qué es lo que nosotros, por ejemplo, vemos para detectar, por ejemplo, de casos de febril, de casos de dengue? Todos los pacientes que tengan 38,5 lleguen al establecimiento de salud, se les va a anotar. Y de acuerdo a eso se les va a ver qué otros síntomas tuvieron, qué otros signos tienen, ¿ya? Y de repente pasan a hacerle la prueba de laboratorio, ¿ya? Por tanto, existe una definición de caso con alta sensibilidad, es decir, con alta capacidad de detectar como positivos a todos los que estén enfermos, así es, ¿ya? Y en su fase avanzada, el propósito de la investigación es concentrarse solo en los casos que tengan mayor probabilidad de estar verdaderamente asociados con el brote. Por eso que todos los establecimientos de salud, por ejemplo, cuando ha habido dengue, entonces dicen ya, todos los pacientes, todos los que están con fiebre, los síndromes febriles, los febriles entran al estudio, ¿ya? Ahí estamos investigando si es un brote o no es un brote. Ello demanda una definición de caso con alta especificidad, es decir, con alta capacidad de detectar como negativos a todos aquellos que no estén enfermos, así es.
¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Se les está tomando pruebas moleculares a todos los pacientes, bueno, que han estado en contacto con algunas personas que han tenido COVID, ¿ya? Dentro de esto, miren, tenemos el Reglamento Sanitario Internacional, ¿ya? Que es un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante para 194 países, ¿ya? Entre ellos, todos los Estados miembros de la OMS tiene por objeto ayudar a la comunidad internacional a prevenir y a afrontar riesgos agudos, ¿ya? Riesgos agudos de salud pública, susceptibles de atravesar fronteras y amenazar a poblaciones de todo el mundo. Ahora, en el mundo globalizado de hoy, por ejemplo, las enfermedades pueden propagarse rápidamente y a gran distancia al amparo de los viajes. Así es. ¿Cómo se produjo esta pandemia? Por una persona que estuvo en España, ¿no? ¿Ya? Por los viajes y el comercio internacional. Una crisis sanitaria en un país puede afectar a los medios de vida y la economía de muchas partes del mundo, así es. Ahorita esta pandemia cómo ha afectado, ¿no? Como ven ustedes, ¿ya? Tales crisis pueden tener un origen en enfermedades infecciosas emergentes, como el síndrome respiratorio, ¿no? El SARS, o una nueva pandemia de gripe humana como la influenza H1N1, ¿ya? ARS1, puede aplicarse también a otras emergencias de salud pública causadas, por ejemplo, por derrames, fugas o vertidos de productos químicos o por accidentes nucleares. El RC1 está pensado para interferir a menos posible en el tráfico y el comercio internacional y a la vez proteger la salud pública previniendo la diseminación de enfermedades, ¿no? Por eso les decía, el RS1, el RCI, el Reglamento Sanitario Internacional, ¿no? Que es lo que va a regirnos también para ver y probablemente tratar de evitar que haya las propagaciones de algunas enfermedades. ¿Ya? Y ahí tenemos, miren, enfermedades cubiertas por el grupo Alerta y Respuestas Mundiales. Tenemos, miren, toda la lista de enfermedades. ¿Ya? ¿Y cuáles son las fases de una pandemia también? La Organización Mundial de la Salud, ¿cómo lo ha definido? Fase 1. Ningún virus de los que circulan entre los animales ha causado infecciones en personas. Fase 2. Un virus que circula entre animales ha causado infecciones en personas, por lo que tiene una potencial amenaza pandémica, ¿no? ¿Ya? Y la fase 3, tenemos ahí esporádicos casos o pequeños focos de enfermedad en humanos, pero no tienen suficiente capacidad de transmisión de persona a persona. Fase 4, transmisión de persona a persona capaz de causar brotes a nivel comunitario, ¿ya? Y fase 5, el virus se transmite de persona a persona en al menos 2 países de una región de la Organización Mundial de la Salud. La pandemia ya se piensa que es inminente. Y fase 6, una epidemia global ya está en marcha. Si nosotros vemos lo que ha sucedido con este virus que se llama del coronavirus, estamos prácticamente en esta fase, en la fase 6. ¿Ya? Y acá vamos a ver el origen de los nuevos virus que se han venido presentando, ¿no? Miren, el nuevo virus de la influenza aviar H7N9, ¿no? Se originó a partir de múltiples eventos de reordenamiento. El gen de la podría haberse originado a partir del virus de la influenza aviar, de múltiples origen en el pato, y el gen NA podría haber sido transferido de aves migratorias infectadas por el virus de la influenza aviar, ¿no? Los 6 genes internos, ya, este virus probablemente se originaron a partir de los grupos diferentes de virus, influenza aviar H9N2, ¿ya? Los análisis detallados también mostraron que los patos y pollos probablemente actuaron como huéspedes intermedios que conducen a la aparición de este virus. Las diferencias genotípicas y genotípicas potenciales, ¿no? Como ven, esta es una variedad de todos los virus, ¿ya? Son variedades que se han venido presentando.
Y acá miren, esta es una situación de la influencia aviar ¿no? de 2013, ¿no? El Ministerio de Salud de China reporta a la fecha 129 casos confirmados de enfermedad humana por el virus de la influencia aviar, ¿no? Esa es de la gripe de las aves que se decía, ¿no? En ese tiempo. ¿Ya? La tasa de letalidad era el 24%, entonces 24 de cada 100 personas, ¿no? Un niño con infección asintomática no está incluido en la lista. La fuente de infección permanece en investigación. Casi todos los casos humanos han sido esporádicos sin existir nexo epidemiológico entre ellos y se presume que son resultado de exposición de las aves infectadas. ¿Ya? Y esto es lo que ha sucedido pues, en cuanto a la gripe aviar allá en la China, ¿no? De igual manera nos hablan acá de todo lo que es las infecciones que han venido ocurriendo a nivel mundial, ¿ya? Con esto de los virus, ¿no? Y en la actualidad, pues, también vamos a ver la situación del ébola, ¿ya? Por ejemplo, en el 2016, el 14 de enero, se presenta el primer caso, pues, del ébola en Liberia, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud declara el fin del brote más reciente de enfermedad por el virus en Liberia y anuncia que que se han roto todas las cadenas de transmisión conocidas en África Occidental. No obstante, la Organización Mundial de la Salud advierte de que la tarea no se ha completado, puesto que no pueden descartarse nuevos brotes. Así es. ¿Por qué? Porque no se ha completado de hacer la investigación pues, en cuanto en cuanto al ébola, ¿ya? Se anuncia que de nuevo el fin de la transmisión, pues han pasado 42 días, 2 ciclos de incubación de 21 días, desde dos análisis de presencia del virus en el último paciente en que se había confirmado, ¿no? Estamos narrando, por ejemplo, de lo que lo sucedió en cuanto al ébola, ¿ya? Ahora, la Organización Mundial de la Salud y su sociedad están colaborando con los gobiernos de Guinea, Liberia, o sea, todo lo que se ha hecho prácticamente en cuanto al ébola en ese tiempo, ¿no? Y acá, miren, este es prácticamente lo que hemos venido comentando acerca, pues, de lo que sucedió del dengue en el norte del país, ¿ya? En el 2017, a partir del 11 de mayo, ¿no? Un brote epidémico importante de dengue y se está dando en Piura, en Lambayeque, que eso es lo que prácticamente se dio en ese año, ¿no? ¿Ya? En la cual tuvo, pues, prácticamente mencionan que fue influencia también del niño costero, ¿ya? En el 2019, otro brote de dengue al norte del país a nivel internacional se inicia en una pandemia también. ¿Ya? En el 2020-21, presencia del COVID-19 ya en nuestro país, y después viene la enfermedad reportada en la India, ¿no? Es la mucormicosis. Ustedes también, que esta es una enfermedad también que ha estado afectando mucho a mucha población, ¿no? Y ha llegado acá a la América también, hemos tenido casos en Uruguay y hemos tenido casos en Chile, ¿ya? Que se llama el hongo negro, producida por el hongo negro que le llaman, ¿ya? Y ahora último, pues, como ven, tenemos el coronavirus, ¿no? Ya lo conocemos, donde se inició el primer caso en Wuhan, en la China, en qué fecha, ¿ya? Ya ha sido causada por el coronavirus. La mayoría de personas infectadas con el COVID-19 experimentarán una enfermedad respiratoria leve o moderada, ¿no? ¿Ya? Ahora se recuperan, sí, y se está pensando incluso que tienen una inmunidad de 6 meses, ¿ya? Pero después de ahí pueden llegar a presentar nuevamente la enfermedad, ¿ya? El virus COVID-19 se transmite principalmente a través de las gotitas de saliva o secreciones nasales. Cuando una persona infectada tose o estornuda, ¿no? Esto es lo que realmente nosotros tenemos que plantearnos, por ejemplo, frente a algunos casos que se vienen presentando, es qué investigar, ¿ya? No, para decidir nosotros y justificar una investigación es necesario, miren,
El número aparente de personas infectadas, hay que ver. ¿Ya? Y hay que ver también el caso. Presencia de síntomas clínicos poco comunes o graves. Por eso les digo, si yo encuentro una clínica que no está referente a algunas enfermedades que conozco, entonces ahí voy a ver, voy a empezar la investigación. Carencia de una explicación clara para ocurrencia de una enfermedad, así es. Percepción de la necesidad de implementar niveles de control. Nivel de interés público, potencial para contribuir el conocimiento al médico, ¿no? Al conocimiento médico. Eso es para ver nosotros, para justificar y decidir cuándo hacer una investigación. El esquema de procedimiento para investigar epidemias, ahí tenemos, miren, el esquema. Determinar la naturaleza del problema, diagnóstico de la enfermedad, diagnóstico de epidemia, hay que ver el número de casos notificados, características según tiempo, formular hipótesis, realizar estudios, analizar interpretación de los resultados de investigación. Y este es el esquema, pues, de informe epidemiológico de brote. El título, los autores, la fecha del informe, introducción, objetivos de investigación, metodología, análisis, interpretación, discusión, resumen, anexos y referencias, ¿no? Y esto es cómo se mide, pues, la medición de un brote, ¿no? El número de casos nuevos cuando se presentaron y las personas que están en riesgo, ¿ya? Esa es la tasa de ataque. Y ahí miren, como ven. Bueno, hasta acá hemos terminado la reunión. Les agradezco bastante por la atención. Bueno, ha habido algunas interrupciones que a veces se me congela acá, pero no hay problema. Hemos terminado. Gracias. Sí, Pasaremos a ver. doctor, gracias. Más bien, Ya. disculpe, ¿podría mencionarle a los alumnos que han tenido problemas, doctor? Ya, a ver, un ratito, vamos a ver, ¿ya? Está bien, doctor. A ver, adelante, adelante. Bien, bien, doctor. Dex Ruiz Palomino. Ruiz Palomino, ¿no? Ruiz Sí, Palomino, Ruiz ya. Palomino. También La Serna Felices. La Serna Feliz. No, Serna Felices. Serna Felices. Ya, ¿listo? Cuyubamba, Lucía. Cuyubamba. ¿Dónde está Cuyubamba? Ya. Guzmán, Guzmán. Ya, Guzmán. Ya. Romero Palacios, Daniela. Ya, Romero Palacios, Daniela. Ya. Carrasco, Cruz José. Carrasco. Ya. Durán Villanueva. Durán Villanueva. Ya. Casimiro Marcia. Casimiro Marcia. Sí, doctor. Aquije Valentín, Zaida. Ya, Casimiro. Ya. Aquije, ¿no? Sí, sí, doctor. Y creo que ya mi compañera Castillo Flores le dijo ya en un momento. Castillo Flores, ¿no? Sí, sí, doctor Castillo Flores. Castillo Flores. Brisa. Sí, así es. Ya. Ya. Son todos, ¿no? Sí, sí, doctor, Listo. no hay nada más. Ya. Ya, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Ya, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Que pasen un bonito fin de semana. Gracias, doctor. Hasta luego. Ya. Hasta luego, doctor. Cuídese. Ya, Buen fin de semana gracias. también. Ya, gracias. Vamos a ver acá. Ahí está.